Cuando nace un nuevo día, hay que dar gracias a la vida. Hay luego que seguir viviendo con esperanza, con solidaridad. Con los brazos abiertos. Muy buenos días, queridos amigos y oyentes de Con los Brazos Abiertos. Quien les habla, el diácono Miguel, les desea un muy feliz y bendecido domingo. Estamos ahora con Laura y está llegando Pablo en cualquier momento. Ahí está Pablo, olvidadizo, dejó una cosa en casa, bueno, pero ya está por llegar en cualquier momento. Así que muy buenos días para toda la audiencia y ya lo saludará Pablo cuando llegue. Y Miguel está en los pagos de Fraile Muerto, así que desde aquí un fuerte abrazo. Y Campaña desde Controles haciendo siempre bonanzas con nosotros. Gracias por estar ahí, Campañita. Auspicia este espacio Consultorios Médicos de Atención Preventiva San José, en Blanes y Gonzalo Ramírez, obra fundada al servicio de la comunidad por el Padre Vitale. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea, de Filipo, y en el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días, y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo, pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, le respondió diciendo: retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús, llamando a la multitud junto con sus discípulos, les dijo: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, queridos oyentes de Con los Brazos Abiertos, ¿qué decimos cuando en un ambiente frío u hostil se nos interroga sobre nuestra fe? ¿Qué respuestas ofrecemos desde nuestra vivencia religiosa, personal, cuando nos plantean la ausencia o la inexistencia de Dios en este medio en que nos movemos? Preguntas que más que respuestas exigen un convencimiento profundo de lo que somos y vivimos. Somos cristianos y queremos vivir como tales. Ser cristiano no es muy difícil, pero vivir como cristiano se hace más cuesta arriba, se hace más difícil ser coherentes entre la fe que decimos y cómo vivimos. Sobre todo, si vivir como cristianos implica ir contracorriente, como dice el Papa Francisco, ir a contramano, no hacer aquello de donde va Vicente va la gente, o donde va la gente va Vicente, decir al pan pan y al vino vino. O por ejemplo, no comulgar con ruedas de molino en temas o en problemas que la sociedad presenta como paradigma de progreso o bienestar social. O seguir el camino del relativismo, del vale todo, y hablar políticamente correcto para no ofender a ninguno y quedar con todos bien. Eso no es de cristianos.
Como a Pedro, también a nosotros el corazón nos puede traicionar. Queremos un Jesús amigo, confidente, compañero, pero sin demasiadas exigencias. Ahí, quietito. Aquel viejo refrán que dice, serás mi amigo siempre y cuando no pongas piedras en mi camino. Viene muy bien para reflexionar sobre el mensaje evangélico de este domingo. Jesús nos adelanta, quien no carga su cruz y me sigue, no es digno de mí. Es cómoda una fe sin obras, una vivencia sin más trascendencias de un tete a tete con Dios, sin más compromiso que la tranquilidad que supone el estar bautizado. Estoy bautizado y ya con eso parece que tengo el sello del salvoconducto. El ser cristiano, pero sin aventurarse en dar testimonio de lo que creemos, escuchamos y sentimos, no es así. ¿Qué quieres, vivir bien? No te compliques la vida, pero viene el Señor y nos recuerda que para entrar por la puerta del cielo hay que meterse a fondo en su causa, hay que ensuciarse las manos, hay que meterse, confesar el nombre del Señor, no solamente despegar los labios y decir un sí creo. Además de eso nos exige un construir nuestra vida con los ladrillos de la fraternidad, del perdón y del testimonio de nuestra fe. Como hoy escucharemos a un joven de apenas 22 años, español, que decidió irse a trabajar como voluntario a un campamento de refugiados en el Kurdistán iraquí. ¿Queremos confesar con todas las consecuencias el nombre de Jesús? Aprendamos a conocerle más y mejor. Como decía hoy de mañana el Santo Padre en el Ángelus, es que cada día tomemos una parte del Evangelio y lo mastiquemos, lo saboreemos, que vivamos más plenamente los sacramentos, que vivamos más plenamente las obras de misericordia. El Señor, además de bautizados en su nombre, desea gente de bien que viva según lo que nos exige el bautismo, una vida en Dios entregada a los demás y profundamente arraigada en Cristo, comprometida, coherente entre la fe que decimos y la vida en que vivimos. En la segunda parte del texto evangélico, Jesús no se dirige solo a los apóstoles, sino a todos los que quieran seguirlo y nos marca el camino. Y dice, después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mire, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Negarse a sí mismo es cargar con la cruz, perder la vida, es una invitación, el que quiera, el que quiera. Estamos libres para decirle sí o no. Hay diversas maneras de encarar la pregunta inicial. ¿Y ustedes, quién dicen que soy? El cristiano sacrifica todo, renuncia a todo, por la libertad de amar sin medida, sin miedo, hasta el fondo. La cruz ya está en nuestra sociedad y en nosotros también. Cada uno tiene su cruz, la de la enfermedad, la de los achaques, la de la soledad y de tantas otras cruces. La del mal carácter también puede ser una cruz, pero nadie nos podrá cargar con ella. Debemos arriesgar y tomarla nosotros mismos. Si no la tomamos, seguiremos en el egoísmo. No podemos dar una respuesta neutral y políticamente correcta, prudente, en la que uno no se incluya. Si la tomamos, quizás muramos en ella. Y al decir hoy también del Papa Francisco, porque estamos seguros, gracias a Jesús, que este camino conduce al final,
a la vida plena y definitiva con Dios. Que María Santísima, que ha seguido a Jesús hasta el Calvario, nos ayude a purificar siempre nuestra fe de falsas imágenes de Dios, para adherir plenamente a Cristo y a su Evangelio. Que así sea, para gloria de Dios. Amén. Que así sea. Y como es habitual en este espacio que auspician los amigos de Óptica La Mesón, queremos compartir algunas fechas y algunos pedidos también de oración. En primer lugar, vamos a recordar que esta semana están cumpliendo aniversario o fecha de cumpleaños el padre Gonzalo Esteves, el padre Walter Fuidio y el padre Francisco Botachín, de la Gruta de Lourdes. Eso es el 14, mañana. El 15 está cumpliendo aniversario el padre Carlos Techera, salesiano. También el 15 está cumpliendo años un oyente de esta audición, Álvaro Salzamendi, así que también un fuerte abrazo para él. Y el día 17 está cumpliendo el padre Juan González. El día 18 el padre Gonzalo Emilius, que se encuentra en Roma, y el reverendo padre Félix María Bruno, un patriarca de los salesianos. Así que para el padre Félix María y a todos los curas también, un fuerte abrazo, un saludo fraterno, y como decimos siempre, no se olviden de rezar y de acompañarlos también a los curas en estas fechas tan importantes para ellos. El día 19 de septiembre recordamos también la ordenación de 3 curas que hoy ya no están con nosotros, pero que estarían cumpliendo 56 años de cura. El padre Vitale, el padre Luis Cito Astigarraga y el padre Antonio Ramírez. Vaya para ellos nuestro recuerdo y nuestra oración. Y tenemos también recordar que el día 11 hizo 4 años de la Pascua del padre Genaro Avelino de la Gruta Lourdes, un querido diácono, muchos años fue diácono, después de haber quedado viudo fue ordenado sacerdote, un hombre, un servidor incansable, un testimonio de entrega, de fidelidad, de misericordia y un amigo, un querido amigo. Vaya para él también nuestra oración y el recuerdo. Sabemos que hay muchos amigos de la audiencia que lo recuerdan con mucho cariño. También queremos compartir que el día martes 15 de septiembre en la Universidad Católica a las 7 de la tarde, con motivo de la canonización de Junípero Serra, dará una conferencia el profesor Mario Cayota sobre su vida, y el miércoles 23 de septiembre misa en el Cordón, presidida por Monseñor Milton Trócoli y por el capellán del Serra Club, el padre Miguel Ulfe, entre otros. Así que es una instancia para saber quién es este nuevo santo y que el Papa ahora lo va a canonizar cuando llegue a Estados Unidos. Y recordar también que sigue desaparecido el padre Luciano Chicharelli, aquel misionero que estuvo varias veces con nosotros acá en la audición y que está desaparecido desde el 2 de agosto de Bosnia-Herzegovina.
y las autoridades todavía no saben qué ha podido pasar con él. Realmente es una incógnita, un hombre que vivió muchos años como misionero en Perú, fundó la Radio María en Perú, estaba un gran misionero. Pidamos que aparezca pronto, que se sepa qué ha pasado con él. Y en estos días falleció un profesor, Lincoln Maistegui. Es un intelectual, historiador, comunicador, pero sobre todo un defensor de la vida. Quiero compartir con ustedes algo que dijo, una de las tantas cosas que dijo cuando el debate sobre el aborto. Y él decía: a partir de la fecundación hay una vida humana diferenciada y distinta de su padre y su madre. Y el hecho de que no haya desarrollado aún conciencia no quita un ápice de crueldad al hecho de eliminarla. Con ella se matan también miradas de sueños, ilusiones, afectos e ideas que pudieron ser y no serán jamás. Recordemos a este intelectual, pero también a un defensor de la vida, que tal vez muchos no lo digan ahora en estos días que se está hablando tanto de él. Pedamos también una oración por su eterno descanso. Y saludar también a Gloria Arellano y a Beba Antonuccio, que en estos días han cumplido años y son unas buenas oyentes y mejores cristianas todavía. Así que vaya para ellas también un fuerte abrazo. Y a ver si tenemos algo más. Creo que no. Recordar que tenemos un nuevo número de cuenta de Hábitat, 54465. Después Pablo va a hacer otra vez hincapié y recordar que es importante tenerlo en cuenta, porque nos ayuda a seguir construyendo y llevando, como hace 24 años, una palabra de fe, esperanza y solidaridad. Y Laura, ¿qué tenemos para esta semana? Tenemos ¿Qué santos? unas cuantas fiestas. Por un lado, el 14 de septiembre es la exaltación de la Santa Cruz. Hacia el año 320, la emperatriz Helena de Constantinopla encontró la Vera Cruz, la cruz en que murió nuestro Señor Jesucristo. Y ella y su hijo hicieron construir, Constantino era su hijo, en el sitio del descubrimiento, la Basílica del Santo Sepulcro, en el que guardaron la reliquia. Unos años después, el rey de Persia se llevó la cruz y la puso bajo los pies de su trono como signo de desprecio por el cristianismo. Pero en el 628, el emperador Heraclio logró derrotarlo y recuperó la cruz, que llevó de nuevo a Jerusalén el 14 de septiembre de ese mismo año. Para ello se realizó una ceremonia en la que la cruz fue llevada en persona por el emperador a través de la ciudad. Desde entonces, ese día quedó señalado en los calendarios litúrgicos como el de la exaltación de la Vera Cruz. Luego, el 15 de septiembre, es la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores. Los evangelios muestran a la Virgen presente con inmenso amor y dolor de madre junto a la cruz en el momento de la muerte redentora de su hijo, uniéndose a sus padecimientos y mereciendo por ello el título de corredentora. Jacinto Vera era muy devoto de la Virgen de los Dolores. María saca su fortaleza de la oración y de la confianza en que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros, aunque nosotros no la comprendamos. La imagen de la Virgen Dolorosa nos enseña a tener fortaleza ante los sufrimientos de la vida. Encontremos en ella una compañía y una fuerza para dar sentido a los propios sufrimientos. Y aquellos de la audiencia que viven en Montevideo, recuerden que hay una imagen muy hermosa de la Virgen de los Dolores en la catedral, entrando cerca del altar sobre la derecha, y esa imagen apareció de manera milagrosa flotando en una caja en las costas de allí del Fortín de Santa Rosa. ¿Esa fue? Esa fue, esa misma que La está que está hoy en la ahí. novela. Sí. Ahí está, que apareció flotando en una caja que decía para la iglesia matriz de Montevideo. La encontraron en la estancia de allí del señor Olmos, de don Olmos. De Olmos. Y Avelino Olmos. Ahí está. Como Jacinto era el párroco de Canelones, se la llevaron a Jacinto y Jacinto fue quien la trajo hasta Montevideo. Se sorprendieron al abrirla y ver que estaba en perfecto estado de conservación, a pesar de haber venido flotando en el agua, y así terminó. Así que además del valor histórico que tiene, bueno, el valor que tiene como para nosotros por la fe y por el hecho de que allí estuvo en la mano de Jacinto. Vayan a verla porque es bellísima.
El 18 de septiembre es la fiesta de San José de Cupertino, el santo famoso de los estudiantes. Allá en la parroquia del Cordón tenemos siempre peregrinación de estudiantes y gente que deja una medallita, un título. Pero dice que San José de Cupertino, si no Sí. estudian, no hace milagro. No, tienen que estudiar, por supuesto. Pero les cuento un poco la historia. Nació en el 1603 de una familia sumamente pobre. El padre murió siendo muy chico, la madre no se ocupaba mucho de él y decían que bueno, que siempre estaba con hambre y era muy distraído. Entonces los vecinos le pusieron el sobrenombre de Boquiabierta. A los 17 años pidió ser admitido franciscano y lo rechazaron. Pidió que lo recibieran en los capuchinos y allí fue aceptado como hermano lego, pero después de 8 meses lo expulsaron porque era demasiado distraído. Dejaba caer los platos cuando lo llevaba para el comedor, se le olvidaban los oficios que le habían puesto, parecía que siempre estaba pensando en otras cosas. Cuando, lo desecharon de allí del convento, José buscó refugio en la casa materna, la madre no lo quiso recibir, pidió que lo recibiera un familiar, él dijo que no era bueno para nada y también lo echó a la calle. Entonces la madre le dio un poco de pena y fue a pedir insistentemente a un pariente que era franciscano para que se las ingeniara, para que recibieran al muchacho, aunque fuera como mandadero, para hacer tareas en el convento de los franciscanos. Entonces sucedió que en José se obró un cambio que nadie había imaginado, lo recibieron los padres como obrero, lo pusieron a trabajar en el establo y empezó a desempeñarse con notable destreza en todos los oficios que le encomendaban. Pronto, con su humildad y su amabilidad, con su espíritu de penitencia y su amor por la oración, se fue ganando la estimación y el aprecio de los religiosos y en 1625, por votación unánime de todos los frailes de la comunidad, lo admitieron como religioso, ya no como mandadero. Lo pusieron a estudiar para que se formara como sacerdote, pero pasaba que cada vez que iba a presentar un examen, y ahí viene porque es el patrono de los estudiantes, se trababa y no era capaz de responder. Y no era que no estudiara, era que no le salía, ¿no? Llegó uno de los exámenes finales y el pobre Fray José lo único que podía explicar del Evangelio completamente bien era eso que decía: bendito el fruto de tu vientre Jesús. Estaba muy asustado porque venía el turno ante la mesa de examinadores. Y el examinador dijo: voy a abrir el Evangelio y la primera frase que salga será la que usted tiene que explicar. Y salió precisamente esa frase, la única que Cupertino se sabía perfectamente: bendito sea el fruto de tu vientre. Después cuentan que al final, cuando tenía el último examen, estaba muy nervioso y se había olvidado todo lo que había estudiado. Entonces, los primeros días que examinó el obispo respondieron tan maravillosamente bien todas las preguntas que el obispo dijo que se terminaba ahí el examen y expresó: ¿para qué seguir examinando los demás si todos se encuentran tan formidablemente preparados? Y Cupertino, San José de Cupertino, que estaba allí temblando de miedo porque no se podía acordar de nada y temía que iba a perder, se salvó de perder. Entonces lo ordenaron sacerdote en 1628 y se dedicó a tratar de ganar almas por medio de la oración y la penitencia. Esa fue su forma de prestarse a la tarea. Ayunaba a pan y agua muchos días, se dedicaba con gran esfuerzo y consagración a los trabajos manuales del convento y oraba mucho por los pecadores. No comía carne y no bebía ninguna clase de licor. Desde el día de su ordenación, su vida fue una serie de curaciones milagrosas y sucesos sobrenaturales. Bastaba que le hablaran de Dios o del cielo para que él se volviera insensible a lo que sucedía a su alrededor y entraba como en trance. Los animales sentían por él un especial cariño, dicen que cuando paseaba por el campo se ponía a rezar y las ovejas lo iban siguiendo y era como que lo escucharan. Las golondrinas en grandes bandadas volaban alrededor de su cabeza y lo acompañaban por kilómetros y kilómetros. San José quedaba en éxtasis con mucha frecuencia durante la Santa Misa o cuando estaba rezando los salmos. Durante los 17 años que estuvo en el convento de Grotela, sus compañeros de comunidad presenciaron 70 éxtasis de este santo. El más famoso sucedió cuando 10 obreros querían llevar una pesada cruz a una alta montaña y no lo lograban. Entonces Fray José se elevó por los aires con la cruz y todo y la llevó hasta la cima de la montaña. Tuvo además numerosísimas levitaciones. Su cuerpo se elevaba desde el suelo sin que ninguna fuerza lo levantara. En Ósimo, donde el santo pasó sus últimos 6 años, un día los demás religiosos lo vieron elevarse hasta una estatua de la Virgen María, que estaba a 3,5 metros de altura, y darle un beso al niño Jesús, y allí, junto a la madre y al niño, quedarse un rato rezando con intensa emoción, suspendido en los aires. Los últimos años de su vida, José, por todas estas manifestaciones sobrenaturales,
fue enviado por sus superiores a conventos muy alejados para que nadie pudiera entrar en contacto con él. Pero la gente igual averiguaba dónde estaba y allí corrían multitudes. Entonces a partir de ahí lo enviaban a otro convento más apartado aún y al poco tiempo volvía a pasar lo mismo. Y a los que le consultaban por problemas espirituales siempre les daba el mismo remedio. Recen, no se cansen nunca de rezar, que Dios no es sordo ni el cielo es de bronce. Todo el que pide, recibe. El 19 de septiembre es la fiesta de San Genaro de Nápoles, patrón de Nápoles, que durante la persecución de Diocleciano fue detenido y torturado por orden del gobernador junto a 2 diáconos y amigos por confesar públicamente su fe. Los echaron a las fieras, pero las fieras ni siquiera se le acercaron y entonces, de todas formas, los decapitaron y los enterraron. Por otro lado, el 19 de septiembre es la fecha en que recordamos a las beatas Dolores y Consuelo Aguiar Mela, que fueron 2 laicas uruguayas nacidas en Montevideo y asesinadas por odio a la fe cuando vivían en Madrid el 19 de septiembre de 1936 junto a la religiosa Escolapia María de la Iglesia. Y esto está bueno recordarlo por un lado porque eran uruguayas y por otro lado pues está todo ese mito de que en la Guerra Civil Española los buenos, no vamos a entrar a calificar de quiénes eran los buenos y los malos porque no nos corresponde, pero está todo el mito, uno ve las películas y las novelas y otra vez el otro día me decía uno de mis hijos, otra serie española, no, yo no quiero escuchar de vuelta que los republicanos eran los buenos, y bueno. La sobrina de Consuelo y de Dolores, Consuelo, también vivió entre nosotros hasta hace poco tiempo, vinculado en un tiempo a la parroquia del Cordón. Su esposo, el maestro Ignacio Puig, fue restaurador de varias imágenes y varios cuadros de la catedral, de la parroquia del Cordón, de la iglesia de Pando. El último trabajo que hizo precioso fue restaurar un cuadro de la Virgen del Huerto en la parroquia del Huerto, añejo, del año 1865, lo encontramos deshecho y hoy se encuentra en el altar. Y Consuelo era hijada y sobrina de estas 2 beatas. Qué bueno, y entonces digo, porque la historia siempre hay que tener claro que hay que contarla como corresponde y no como le gusta al historiador de turno, o por lo menos sí que lo cuente como le gusta al historiador de turno, pero diciendo que esa es su versión personal y no exactamente lo que se desprende de los hechos. Recordemos que en la Guerra Civil Española se mató a muchísimos cristianos por el hecho de ser cristianos. Y en esa misma época, en ese mismo año, que iban a... Y los que lo mataron eran los republicanos, ¿no? Que mataron a Dolores y Consuelo, también otra beata que está cerca del Uruguay, que es la Madre Nazaria Ignacia. Había ido a fundar desde Uruguay una casa, la cuarta casa en España, y la estaban a punto de fusilarla. Y se le cae la bandera uruguaya y el pasaporte uruguayo. Y se salvó por eso, porque unos meses antes habían matado a Dolores y Consuelo y el Uruguay rompió relaciones diplomáticas con España. Mirá. En ese momento, por la muerte que eran estas 2 mujeres que eran hermanas del cónsul uruguayo en España. Bueno, así que... digo, falta rescatar la historia, ¿no? Exacto. Y nosotros rescatar Y la historia historia católica. Nosotros somos católicos, tenemos que rescatar la historia católica y bueno, y darle gracias a Dios por estas 2 hermanas que dieron la vida por el Evangelio. Sí, laicas comprometidas. Laicas comprometidas. Una de ellas con vocación religiosa que no se llegó a concretar y la otra laica comprometida sí. De manera definitiva. Y bueno, la semana que viene, si Dios quiere, Miguel, hablaremos un poco de Junípero Serra. Y vamos a ver si invitamos también al capellán si le da el tiempo, del Serra Club, para ver qué es el Serra Club. Bárbaro, cómo no. Y ya que estamos, paso un avisito, que en el Entre Todos, cuando vayan a leer, lean también los artículos que yo escribo, una columna cultural y una semana por medio una pequeña columna sobre la vida de Jacinto Vera. Y queremos, antes de este primer cierre, saludar a toda la comunidad judía, en especial al rabino Ariel Kleiner, porque hoy están comenzando su nuevo año 5776, el Rosh Hashanah. Que tengan un dulce y bendecido año, Shana Tová, Yasamea, Shalom.
presentó este espacio Óptica La Maison, en promoción de su departamento de baja visión, donde un equipo multidisciplinario está al servicio de quien por su trabajo o por su deficiencia requiere ayudas ópticas especiales. Óptica La Maison, desde 1928 a su servicio en sus dos casas, Cordón, 18 de julio, esquina Tacuarembó, y Parque Valle, Avenida Italia, esquina Morales. Madrinas por la Vida atiende a la mujer embarazada en situación de riesgo. Nuestro objetivo es salvar la vida del bebé por nacer y la de su mamá de las terribles secuelas que le dejará el aborto. Brindamos apoyo y contención a la mujer para que pueda seguir adelante con su embarazo y tener a su bebé. Madrinas por la Vida. Encontrarnos en facebook.com/Madrinas por la Vida. José Aldao, Sociedad Anónima, para Ornimans. Desde siempre, el nombre del té. No oye, venga a Maico, especialistas en audífonos, 18 frente al Entrevero. Consulte a su médico. Instituto de Capacitación del Centro de Viajantes y Vendedores de Plaza, en la enseñanza para el empleo desde 1952. Cursos: marketing personal, atención al cliente, fundamentos de la venta, marketing para la venta y supervisión de ventas. Permanente inicio de cursos. Fernández Crespo 1950, teléfono 924-3827, de 13 a 20 horas. Estudio Contable, contadora Gabriela Perciante. Aperturas y clausuras, declaraciones juradas, IRPF. Trámites en DGI, BPS, Ministerio de Trabajo y Banco de Seguros del Estado. 18 de julio 1263, escritorio 103. Teléfonos 908-7637 o 096-333-232. SGM Limitada. Equipamiento sanitario integral. Desde cañerías hasta amoblamiento completo. Grifería, sanitaria, cerámicas. Boulevard España 2162, esquina Salterain, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y sábados de 8 a 13 horas. Telefax 2410-0980, 2418-3384. En el Super Pinar, Don Tomás, carnes selectas de calidad, en Avenida Pérez Butler, esquina Naciones Unidas, El Pinar. Especialistas en cortes premium de exportación. Solo carnes de novillo desde el frigorífico a su mesa. Don Tomás, carnes selectas de calidad, en Avenida Pérez Butler, esquina Naciones Unidas, El Pinar. Atención, nueva cuenta Habitab, número 54465, con los brazos abiertos, para ayudarnos a continuar como hace 24 años, llevando una palabra de fe, esperanza y solidaridad. Cuenta Habitab 54465, con los brazos abiertos. Gracias por tu colaboración. Buscas al Señor y Él te espera con los brazos abiertos. Allí es cuando... En el Departamento de Baja Visión de Óptica La Maison atendemos pacientes derivados por su oftalmólogo tratante. Aportamos nuestra experiencia, profesionalidad y compromiso para optimizar su visión residual. Óptica La Maison, desde 1928 a su servicio. Cordón, 18 de julio, esquina Tacuarembó. Parque Valle, Avenida Italia, esquina Morales. Buenos días, Jaime. Buen día. ¿Qué tal? Tardes en España. Muy bien, Jaime, Ariel y Miguel, te estamos saludando desde aquí, desde Uruguay, y la intención es que nos contaras un poco de qué consiste esta experiencia. Tú formas parte de una organización no gubernamental que se llama Más Libres, ¿verdad? Eso es correcto. Somos una organización civil que, bueno, pues que aparte de tener otros temas como la defensa de la vida o la defensa de la unidad de España, pues tratamos el defensa de la libertad religiosa
a través de la plataforma Más Libres. Y bueno, pues uno de los programas que hemos hecho ha sido el de acercarnos a la realidad de los refugiados, y elegimos Irak, porque bueno, pues Siria es bastante más peligroso y tiene difícil acceso para voluntarios que ya no estén concertados como organizaciones grandes con la colaboración de las Naciones Unidas. Así que bueno, pues como también son refugiados y necesitan mucha ayuda, nos trasladamos hasta el Kurdistán iraquí para ayudarles. Hablas de... Estamos escuchando una grabación que es una entrevista que hemos hecho con el doctor Ariel Fernández de Factor 970 a un voluntario español, un joven de 22 años, Jaime Hernández, que ha estado en estos días, llegó recién el viernes pasado a Madrid, de un campamento de refugiados en Kurdistán, en iraquí, donde hay más de 20.000 personas, muchos de ellos jóvenes, niños, ancianos, enfermos, que han sido desplazados de sus pueblos, sobre todo de Alepo, ciudades que han sido arrasadas por el Estado Islámico. Así que vamos a escuchar esta entrevista y sacar conclusiones. Qué importante es cuando uno quiere hacer algo por los demás. No importa la edad, ni, como dice la canción, no importa la edad, la madurez, sino el querer seguir y el querer servir a los demás. Hablas de libertad religiosa, y precisamente la religión es uno de los temas que está subyacente en las causas de todos estos desplazamientos de seres humanos allí en esa región, ¿no? La religión es uno de los temas base. Sí, bueno, es un tema básico porque también en esos países es un tema, la religión está ligada con la política, pero principalmente porque es una persecución religiosa, es un odio sin medida y sin control hacia no solo los cristianos, como bien se conoce en Europa y no sé si a lo mejor en América, sino también hacia los yazidíes, que son otra religión, incluso a los propios musulmanes que no comulgan con el Estado Islámico, ¿no? Entonces, pues, es recalcar eso, que no solo es una persecución hacia los cristianos, sino otras minorías religiosas. Jaime, dime, la barrera del idioma, ¿fue importante para poder estar haciendo ese trabajo de voluntariado? Sí, la barrera del idioma fue bastante difícil de superar. Solo contábamos con una traductora que podía traducir del árabe al inglés, pero bueno, pues con esta traductora nos conseguíamos hablar con los refugiados. Y luego también que bueno, pues que es un poco, que yo creo que cuando se están haciendo buenas causas, una sonrisa y los gestos ayudan a cualquiera a salir del paso, ¿no? Y más cuando se trata con niños. Así que bueno, yo decir que solo sé inglés y español, pero que no he tenido ningún problema a la hora de comunicarme, pues para poder tener pequeñas comunicaciones con los niños y con los familiares de estos para poder ayudarles, ¿no? Porque muchas veces la ayuda es el estar al lado de ellos, el poder jugar con ellos y entregarles por lo que sabes que ya necesitan, ¿no? Porque te lo está diciendo la traductora, medicamentos, juguetes, y bueno, pues es difícil, pero se le pone ganas. Dime, ¿puedes describir cómo es un día en el campamento? Sí, un día en el campamento... ¿Y cuántas familias o cuántas personas están integrando esos campamentos? Bueno, otros medios de comunicación también me lo han preguntado y es un poco difícil de contestar, porque, bueno, pues cuando uno está en una ciudad normal, es normal que tenga unos horarios, ¿no? Para ir al colegio, para cocinar, pero cuando uno es refugiado, cuando uno está en una tierra que no es suya y cuando tiene que sobrevivir más que vivir, pues los horarios son muy difíciles de cumplir, ¿no? Y bueno, pues nosotros nos intentábamos levantar sobre las 7, aunque el sol salía a las 4:30 en Irak, y bueno, a partir de ahí pues desayunábamos todos en grupo con el padre Jens, el sacerdote que nos acogió en su monasterio para poder ayudarles, y luego pues nos dividíamos, ¿no? Yo principalmente me dediqué al tema de la comunicación, a grabar entrevistas, testimonios, y cómo era la vida de aquellas personas, no solo en el campamento que estaba dentro de la ciudad, sino incluso nos desplazamos a otros campamentos de otras minorías religiosas fuera de la ciudad, que son las que peores viven. Y bueno, pues también nosotros ya habíamos tenido un contacto con el padre Jens, que nos acogió, y teníamos unos requisitos, ¿no? Que él nos pidió, que era, pues entre ellos, montar un aula de informática, porque hay muchísimos jóvenes que empezaron la universidad
en su tierra, en Mosul, Erbil, Caracos, e incluso algunos de Siria, y no llevaban muchísimo tiempo sin poder seguir estudiando, ¿no? Por falta de ordenadores, porque tuvieron que salir corriendo de sus casas. Y luego para los niños pequeños, ¿no? Que poco a poco hay que seguir introduciéndoles en el mundo que existe ahora, ¿no? Que es el de las nuevas tecnologías, porque si no, aparte de estar fuera de su casa y no tener recursos, van a estar siempre más retrasados que el resto, ¿no? Y luego, bueno, pues tareas normales como ir al médico con algunos de ellos. Estuvimos también comprando una silla de ruedas para un chico, un señor mayor que perdió una pierna por un atentado bomba en un coche, clases de guitarra para los más pequeños, y luego pues pasar el tiempo también con ellos, ¿no? Que creo que es importante recalcar que esta gente necesita muchas veces compañía, que si no están un poco solos. ¿Qué esperan ellos en este momento que estaban? Hoy estaba mirando que ya se lo recomendamos a la gente en el Facebook, que busquen Más Libres y encuentran toda la información que ustedes tienen. Hoy encontraba un video que dice algo que realmente golpea. No queremos más ayuda, solo volver a casa. Sí, esto ¿qué esperan es ellos? Es un argumento que lo escuchas muchísimo allí en Irak, pero que aquí cuando vuelves o cuando estás leyendo los medios de comunicación te das cuenta que es un poco contradictorio, ¿no? Oye, es como las únicas soluciones que propone Europa y en general el resto de países es que traigamos a los refugiados aquí a España y otros países europeos, y sin embargo los propios refugiados te comentan que lo que quieren es volver a sus casas, ¿no? Porque si no van a tener una dificultad muy grande a la hora de conseguir sentirse bien en una sociedad que es muy diferente a la suya, que tienen otra religión, otras costumbres, otro lenguaje, y bueno, que luego pues que no tienen los recursos económicos primero para llegar hasta Europa, ¿no? Porque ahí tienen que atravesar primero Siria y luego Turquía, que eso ya es difícil. Y luego que claro, que una vez que estén aquí, no van a poder conseguir sentirse bien en el primer año. Y luego que los recursos económicos que tienen ellos son muy, muy limitados como para estar en los países tan avanzados como son en Europa, ¿no? Frente a los precios que tienen en Siria o en Irak. Después de haber estado allí, de haber vivido allí, de recibir los testimonios, de escuchar a quienes están permanentemente residiendo en este lugar, ¿qué sensación te queda de qué es lo que quiere el Estado Islámico? ¿Qué es lo que quiere ISIS? ¿Qué es lo que buscan? ¿Poder? ¿Los pozos de petróleo? ¿Terminar con alguna etnia? ¿Qué es lo que quieren? Por lo que la visión que yo tenía antes y la versión que tengo ahora, es que ahora yo creo que el Estado Islámico lo único que quiere es poder, y para conseguir este poder pues es listo y está yendo hacia los territorios que más riquezas tienen, principalmente a las ciudades que tienen ahora mismo armamento, y luego a por pozos de petróleo y controlar territorios en los que pues pueden conseguir materiales para seguir avanzando en su idea general, que es la de conseguir reconquistar muchas de las tierras que antiguamente tenía el Islam, ¿no? Especialmente pues en España, casi hasta el norte de España, y luego pues poco a poco, según esta guerra santa llevada a lo radical, pues exterminar, porque no es otra palabra, son terroristas, quieren exterminar a todos los infieles, ¿no? Y todo infiel es aquella persona que no cree en el Islam, y dentro de los que creen en el Islam, los que no creen en su rama, ¿no? Y bueno, pues es muy triste como ver como propios hermanos de la fe pues están promulgando que se asesine a sus hermanos, ¿no? Así que bueno, pues es triste como eso. Este grupo terrorista, su único fin es conseguir poder y exterminar a los infieles. Hoy por hoy, quienes viven en los campos de refugiados y con los que estuviste en contacto, están esperando de alguna manera volver a su territorio natal. Eso es lo que están esperando, ya nos dijiste, pero hoy por hoy, estando ahí en los campos de refugiados, ¿siguen teniendo miedo? Bueno, el miedo ha cambiado, ¿no? El miedo que tienen ahora ya no es el de que el Estado Islámico vaya a venir y los vaya a asesinar, ¿no? Porque el ejército kurdo, que no iraquí, pues tiene bastante bien protegido la zona, pero lo que tienen miedo ahora es de su futuro, ¿no? De qué va a ser de ellos. Familias que han perdido las casas, que han tenido pocas noticias de que sus casas han sido destruidas y que pues están en una tierra que es el Kurdistán aquí, en la que no se habla su idioma, porque muchos de los refugiados siguen hablando arameo, incluso siriaco, pero no hablan kurdo, ¿no? Y justo en el Kurdistán pues tampoco se habla mucho árabe, entonces tienen miedo al futuro, ¿no? A qué les van a poder ofrecer a sus hijos y qué va a ser de ellos, ¿no? Que todas las familias
pues siempre tienen pequeños sueños, ¿no? Y piensan en que cómo le van a poder ofrecer a su hijo una formación, una buena casa, a los niños pequeños un balón de fútbol, una camiseta del Barça o del Real Madrid, ¿no? Entonces, pues creo que el miedo ha cambiado. Ya no es el del Estado Islámico, sino qué va a ser de su vida. Que es triste a la vez, ¿no? Que una familia con muchos refugiados tengan que pensar que qué va a ser de mí porque no tienen nada. Claro. Jaime, hoy vemos que varios, o mejor dicho, muchísimos países de Europa e incluso de América, los gobernantes están abriendo las puertas de sus países para recibir a cientos de miles de desplazados. ¿Tú qué le dirías a esos gobernantes? Pues la verdad que como joven y como un poco pues eso, entusiasta y activista, creo que el problema de que tienen muchos de los políticos de ahora, que también entiendo que sea difícil, es que no viven las situaciones reales, ¿no? Sino que se fijan en estadísticas, números y se fían de sus asesores, pero nunca han vivido de primera mano las realidades, ¿no? Y la realidad de los refugiados pues no es la misma que la de una ciudad o la de a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Sino que hay que tener muchísimo más en cuenta y escucharles a ellos, que yo creo que es importante. Y si ellos te están diciendo que la única ayuda que quieren ahora es que Europa o Estados Unidos o en general los países europeos echen al Estado Islámico a través de la fuerza, es decir, pues hablando mal con una invasión, habría que hacerles caso, ¿no? Porque el número de refugiados que va a venir a Europa es menor al 2% de los que se van a quedar, ¿no? Entonces, pues, que bueno, que está bien ayudarles, pero que yo creo que también hay que intentar resolver el problema desde la raíz, que es que el Estado Islámico les está echando y tratan de venirse a Europa, pero bueno, pues no todos pueden venir ni es una solución real a este problema, ¿no? Entonces, pues es un poco triste ver cómo los países occidentales hemos invadido Irak cuando hemos tenido algunos intereses económicos y ahora que se trata de un tema humano, pues nos estamos tapando los ojos, porque no hay que recordar que aparte de que es que es como una guerra de religiones, es un tema humanitario ya hay que olvidar de que son personas cristianas o que son yazidíes, sino que son personas que lo están pasando realmente mal y que están muriendo todos los días. Jaime, en lo personal, ¿tú sos el mismo Jaime que fue hace un tiempo atrás al campamento y hoy regresó a Madrid? Es una pregunta que me han hecho todos, especialmente mi hermana, que estaba muy asustada con que, bueno, pues lo típico, ¿no? Te pones a leer en internet y mi hermana pensaba que iba a volver traumatizado por todo lo que fuera a ver allí. Y a las personas que me han preguntado aquí les digo que sí, soy el mismo Jaime que antes, o sea, no me he vuelto ni loco ni con algún problema psicológico, ¿no? Pero sí que es verdad que vienes un poquito más concienciado respecto a lo que tienes aquí, es decir, a tus padres, tu familia, tus amigos, y luego a lo vagos, ¿no? O a lo poco preocupados que estamos en Europa sobre otros problemas, ¿no? Que pasan más allá de las fronteras de Estados Unidos y Europa. Y luego que vuelves con un espíritu como más crítico respecto a los medios de comunicación, porque te das cuenta que cuentan solo pues parte de las historias y eso es muy triste, ¿no? Entonces yo creo que sí que venía un poquito cambiado en el sentido en el que tengo muchas más ganas de cambiar el mundo de las que tenía antes, que yo creo que no eran pocas, pero bueno, como que vienes con más fuerzas, ¿no? Y con más ganas de hacer hincapié en que hay que proteger ahora mismo a estas familias que se están pasando tan mal, vaya. Naciones Unidas cumple con el propósito que se ha fijado. ¿Te parece que lo que hace Naciones Unidas es positivo o se está quedando solamente en montar carpas y controlar un campamento y nada más? Lo que yo he conocido, y a lo mejor algún oyente o alguna persona me puede llevar la contraria, pero lo que yo he conocido es que Naciones Unidas únicamente ahora se está preocupando de establecer campamentos. Es verdad que pues que cada día se está superando, ¿no? Y los intenta hacer mejor organizados, con mejor atención para los refugiados, pero creo que solo se queda ahí. Y no debemos olvidar que las Naciones Unidas no solo es ayuda a través de ACNUR, ¿no? Sino que también pues tiene poder para organizar a los cascos azules y tratar de proteger mejor a estos refugiados y también de proteger a los que todavía no han llegado a escapar del Estado Islámico. Entonces, pues mi crítica a la ONU es que creo que todavía está un poco dormida respecto realmente a la defensa de los refugiados. Lamentablemente llegan noticias y uno más o menos informa, a pesar de que
los detalles en profundidad no nos llegan. Pienso que por lo que vos decías, porque los medios de comunicación hay aspectos de toda esta historia que no la miran con detenimiento, pero nos llegan noticias de que hay toda una mafia de gente que está lucrando con los refugiados en este momento, trasladándolos o ofreciéndoles salir de estos lugares, en muchos casos trasladarse hasta Europa. En el caso, bueno, los lugares donde tú estuviste viviendo, ¿llega alguna referencia de alguien que se arrime a los refugiados a decirles, bueno, a cambio de esto, de aquello, te traslado para allá? No, de verdad que todavía, vamos, en la zona en la que nosotros estuvimos, no hemos conocido esta realidad, pero sí que es verdad que algunos de los jóvenes ya empiezan a plantearse, y yo les recomendaba que no lo hicieran, el venirse a Europa, ¿no? Porque les explicaba que les va a costar muchísimo llegar a Europa y luego que van a sufrir muchísimo, ¿no? Porque, bueno, pues una vez que llegas a Europa, pues todo el mundo piensa, ¿no?, en lo bien que se vive en Europa, pero para las personas que ya estamos aquí, a las personas que vienen nuevas sin el idioma, sin el inglés, les va a costar muchísimo, pero sí que es verdad que pronto pues llegará, ¿no? Al final todo lo malo llega a todo el mundo y yo creo que estas mafias pues también llegarán al Kurdistán para intentar hacer negocio de esta tragedia de los refugiados. A ti te mueve obviamente una determinada fe, que es la que te involucra con este grupo del que formas parte, esta ONG Más Libres. Bueno, pese a eso, llegado el momento y estar en el campo y trabajar en el campo, no hay diferencias de fe, ¿no? Claro, puntualizar que Más Libres y Astuir no son ninguna asociación religiosa, tampoco pertenecemos a ningún partido político, pero es verdad que bueno, que estamos basados en el humanismo cristiano y eso hace que muchos de los participantes o muchas de las personas que colaboramos pues tengamos una fe, ¿no? Pero sí que es verdad que aunque hemos estado principalmente ayudando a refugiados cristianos, principalmente católicos, también hemos ido a ayudar y asistir, como digo, a refugiados yazidíes y otras minorías religiosas como pueden ser ortodoxos o musulmanes. ¿Nos puedes decir o qué mensaje tú le dirías a jóvenes como tú que, sobre todo europeos, no vamos a hablar tanto de los americanos que nos cuestan un poco más, pero aquellos jóvenes de España, de Italia, ¿qué mensaje estarías diciendo a todos ellos? Pues bueno, pues te intenta decir que hable solo para los españoles. Creo que es un mensaje que vale en general para todos los jóvenes, porque tenemos unas herramientas en nuestras manos, que son los móviles, con las que podemos primero enterarnos de todo lo que está sucediendo en el resto del mundo y luego poco a poco pues influir, ¿no?, de una manera a otra. Creo que todos podemos hablar de la situación real de los refugiados pues con nuestros amigos en los grupos de WhatsApp o también en Facebook y Twitter, compartiendo las publicaciones que realmente muestran la realidad de los refugiados, con las que a lo mejor nosotros no, pero siempre pueden llegar a alguien que o les puede ayudar económicamente o les puede ayudar realmente yendo allí o simplemente pues dando a conocer esta situación de los refugiados. Entonces, pues que no tengan miedo a compartir las publicaciones y que busquen un poquito para encontrar las que son realmente buenas, ¿no? Y no nos dejemos llevar por una foto de un niño en una playa que, aunque es muy triste, pues se queda solo en eso, ¿no? Cuando realmente pues hay millones y millones de otras personas que lo están pasando también mal y no han muerto, pero tenemos que evitar que mueran, ¿no? Es clave lo que dijiste hace un ratito. Por más que entren miles de refugiados a Europa, no estamos hablando de más del 2% de los que están viviendo ya allí en ese lugar, refugiados o desplazados, ¿no? Y ahí tenemos el 98% de la gente. Eso es, o sea, que todavía queda muchísima gente a la que podemos seguir ayudando y que esto está claro que no va a ser un trabajo de hoy para mañana, ¿no? Pero que cuanto antes nos pongamos todos a hacer presión a los gobiernos nacionales de cada uno de nuestro país y a los organismos internacionales, pues antes conseguiremos que primero llegue la ayuda para que esta gente pueda volver a sus pueblos, que lamentablemente pues algunas personas van a morir seguro, pero bueno, pues ante los grupos terroristas no podemos ceder hacia sus chantajes, ¿no? E intentar pues ayudarles a volver a su casa y luego como piden ellos, pues ya mandaremos medicamentos y recursos económicos para que puedan salir adelante. Perdóname, estos refugiados, ¿qué estudios o sociocultural tienen en general? Pues lamentablemente la mayoría de los adultos no tienen estudios, hablan su lengua materna,
ya les digo que incluso hablan arameo, bueno, pues los jóvenes sí que es verdad que los que vivían cerca de Mosul pues tienen una formación universitaria y bueno, que también es triste ver cómo pues algunos la han tenido que dejar a la mitad y los que han acabado se ven que no pueden seguir con su formación o con su vida laboral, ya que bueno, pues están en una tierra en la que se habla otro idioma. Y luego, bueno, los niños, pues bueno, pues eso, la educación obligatoria básica es la que estarían estudiando. Y entre ellos hay, vamos a decir, solidaridad, o ven rivalidades entre los distintos no hay grupos. Rivalidad. Entre los refugiados no hay rivalidad, y de hecho entrevistamos a una monja, que luego lo podréis ver estos días, que subiremos las entrevistas en la página web de maslibres.org, como nos comentaba la hermana que muchos de los refugiados musulmanes están intentando acceder a las plazas que ofrece pues la Iglesia Católica en Kirkuk para dar educación a sus hijos, ¿no? Porque creen que es una educación muy buena, y aunque enseñan otro tipo de religión, no es una religión contradictoria, ¿no? Sino que bueno, pues tiene unas enseñanzas basadas, como nos decía ella, pues en el amor, en el bien, en el servicio, que es lo que está buscando un poco ahora este nuevo movimiento, ¿no? Que estamos viendo gracias a los refugiados, que estamos dejando de lado las diferencias de las religiones para darnos cuenta de todo lo que nos une. Jaime, acabas de cumplir un ciclo allí en estos campamentos de refugiados de Irak. ¿Tenés fecha para volver? Bueno, pues esta noche, mientras volvía, que había estado con mis amigos, lo pensaba, y aunque ya, bueno, pues no lo puedo comentar, pero tenemos otro proyecto para ir a otra zona, ayudar a otros refugiados. Creo que a la ciudad de Sulimanía creo que voy a volver, aunque no sea con esta asociación, pues intentaré volver por mi cuenta porque dejo ahí muchos amigos. Y también lo que nos hemos planteado es intentar volver cuando los refugiados vuelvan a su ciudad, que es principalmente Caracas, pues para ayudarles también en esas labores de reconstrucción y de acompañamiento a la hora de volver a sus tierras y volver a salir adelante. O sea que más allá de que no volviste ni alterado ni nada por el estilo, para tranquilidad de tu hermana, todavía tenés más ganas de seguir en esta lucha. Sí, o sea, hay que recordar que bueno, pues que yo sigo estudiando la carrera y que sigo trabajando, pero bueno, todos tenemos tiempo libre y días de vacaciones para intentar invertir no solo en estar con los amigos o la familia o pasando unas vacaciones en la playa, sino también para dedicar tiempo a este tipo de acciones, ¿no? A lo mejor no todo el mundo está preparado, pero bueno, yo ya que tengo ese espíritu un poco de voluntario y aventurero, pues me voy a animar a volver. Jaime, ha sido un placer, un gusto conocerte desde aquí. Y bueno, te amenazamos con que de acá a un tiempo te estamos buscando de vuelta para saber en qué andás, ¿sí? Perfecto, pues tienen mi correo electrónico y mi teléfono, así que para cualquier cosa pues me pueden contactar y encantado de contar lo que yo sepa. Un placer. Desde Montevideo, Uruguay, un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Muchas gracias, un abrazo. Agradecemos a Campaña estos minutitos y ya nos vamos. Que tengan todos un feliz y bendecido domingo. ¡Feliz domingo! Auspició este espacio Sanitaria Integral SGM Limitada. Cuando nace un nuevo día, hay que dar gracias a la vida. Hay luego que seguir viviendo con esperanza, con solidaridad. Con los brazos abiertos.